Muy bien, estimados colegas, nos vamos con ESEP Lenguaje 2021, segundo ciclo, preguntas 17 a 32. Bien, ¿por qué partir la pregunta 17? Porque de la 1 a la 16 fueron preguntas de conocimiento pedagógico y ahora vienen las de conocimiento específico. Bueno, cuando estuve trabajando estas preguntas me di cuenta de pronto de algo que me pareció súper interesante y que es bueno leer cuál es la pregunta antes de leer el texto, que normalmente son textos a veces muy extensos. ¿Ya? Entonces, si yo leo la pregunta primero, el texto tiene sentido porque sé para dónde va, como decimos en Chile, sé para dónde va la micro. ¿Ya? Incluso ya puedo resolver la pregunta con haber leído una cierta pequeña parte como ya sé la pregunta, puedo ir jugando un poquito con las alternativas. Bueno, me pareció un súper buen descubrimiento. Practíquenlo, ¿ya? Y van a ver que ojalá les acomode. Los cerebros de las personas son distintos, podemos pensar en forma distinta las cosas, pero creo que esto está muy bueno, se acomoda harto. Bueno, así que voy a tratar de practicar esa técnica. Vamos con pregunta 17. Lee el siguiente microcuento. La pregunta va a ser: ¿qué efecto produce el uso de narrador omnisciente en el microcuento anterior? Esa es la pregunta. Bueno, ahí va el microcuento. Un hombre sueña que ama a una mujer. La mujer huye. El hombre envía en su persecución los perros de su deseo. La mujer cruza un puente sobre un río, atraviesa un muro, se eleva sobre una montaña. Los perros atraviesan el río a nado, saltan el muro y al pie de la montaña se detienen jadeando. El hombre sabe, en su sueño, que jamás en su sueño podrá alcanzarla. Cuando despierta, la mujer está a su lado y el hombre descubre, decepcionado, que ya es suya. ¿Qué efecto produce el uso del narrador omnisciente en el microcuento anterior? Bueno, ahí vienen las alternativas. Conocer mediante el sueño del protagonista cómo es la relación de este con su mujer. No, nunca se ha hablado de eso. ¿Ya? Comprender el amor que siente el hombre por la mujer. Tampoco se ha hablado de eso. El hombre sueña que ama a una mujer. Es un sueño. ¿Ya? Y en el sueño la mujer huye, él la persigue con los perros de su deseo, la mujer cruza un puente, que se oye, esto es todo el sueño. ¿Ya? Entender el sueño del protagonista como una realidad paralela dentro de la narración. No, porque aquí no hay una realidad paralela, el tipo sencillamente está soñando. ¿Ya? No es como el famoso cuento de Cortázar, La noche boca arriba, donde el indio Moteca está soñando que iba en una motoneta, en una moto, y tuvo un accidente y se encuentra en el hospital. Ahí hay dos realidades paralelas. El indio Moteca llevado al sacrificio por los aztecas y el joven motociclista que choca en una calle de Buenos Aires. Y nosotros no sabemos cuál es la realidad. Ahí hay dos realidades. Aquí hay solamente un hombre soñando en una cama. ¿Ya? Así no hay dos realidades paralelas. Comprender el sentimiento que experimenta el protagonista al despertar y ver a su mujer. Claro, eso es lo que nos cuenta el narrador omnisciente. Que el hombre, decepcionado, descubre que ella es suya. Era más emocionante perseguirla, conquistarla, que tenerla. Eso lo sabemos por el narrador omnisciente. Bien, vamos con pregunta 18. Voy a seguir el consejo que les acabo de dar. La pregunta es: ¿cuál es la figura retórica en torno a la cual se organiza el texto anterior? Como de costumbre, el futuro era un naipe tapado, incierto, asociado al azar, a los sueños y a un presente que vivía al compás resignado de días y meses a los que de vez en cuando conseguía encontrar un sentido. Bueno, basta con eso, porque ¿cuál es la figura retórica? Obviamente que la figura retórica está ahí. El futuro era un naipe tapado. El texto se va a organizar en torno a toda esa figura retórica, que obviamente que nos dice que el futuro es un naipe tapado, o sea, el futuro no lo conoce nadie, el futuro es incierto, ¿ya? Entonces,
esa figura, ese que está ahí, obviamente no es un hiperbatón, que sería algo así como el naipe tapado era el futuro, o el tapado naipe, y invertir el orden clásico gramatical, no es eso. Antítesis no se ve. Y obviamente esa es una metáfora, el futuro era un naipe tapado. Y eso organiza todo el discurso. Por razones de tiempo no lo leo completo, pero ustedes obviamente lo pueden hacer. Bien, esa fue la figura, la pregunta 18. Vamos a la pregunta 19. Siguiendo con la misma técnica, ¿cuál es el punto de vista del narrador del texto anterior? Obviamente, entre paréntesis, que yo también sugiero eso, siempre peguenle una miradita a la alternativa, objetivo crítico, ya sé para dónde va la micro. ¿Cuál es el punto de vista del narrador? Ya, ok, vamos. Últimamente lo han desazonado los tribales y aún así bien aireados lapsos en la seguridad de los aeropuertos. Llaves de coche y de casa dispuestas en abanico como una mano de cartas, con sus llaveros y cadenitas y artilugios de recuerdo. La mirada vacía y sin parpadeos de las gafas de vista cansada con montura metálica, metidas en estuches de paño, cremalleras como esqueletos de serpiente en miniatura. No es de extrañar que una y otra vez las armas peligrosas se deslicen como un soplo ante los ojos vidriosos de quien se pasa 8 horas descifrando imágenes bidimensionales de neceseres, buscando el tumor de la malicia, la silueta repentina del propósito mortal, en mitad del flujo oceánico y anodinamente cotidiano de las vidas estadounidenses, reducidas a sus más básicas pepitas. Los enseres necesarios para una estancia de pocos días en otra ciudad o estado, disfrutando de la comodidad materialista a que corresponde nuestra norma mundialmente anormal. Tijeras para las uñas o alfileres de costura, mientras estos son detectados y confiscados, cuchillos de 10 centímetros pasan por cañas de bota vistas de perfil, o una diminuta pistola fabricada, en su mayor parte de plástico, se cuela fijada con cinta adhesiva al fondo de una escudilla de peltre, para que en caso de pregunta se grime la excusa de que se trata de un regalo para un bautizo que se celebra al día siguiente del Des Moines. Las inspecciones siempre terminan, o deberían terminar, con el secretario dando unas palmaditas en el hombro uniformado a los mal pagados guardianes y diciéndoles que sigan así y que están defendiendo la democracia. Bueno, claramente está criticando el sistema de seguridad en los aeropuertos estadounidenses, ahí en los aeropuertos, ¿no es cierto?, donde ponen énfasis a veces en tonteras como unas tijeras para uñas y les pasan colados armas, ¿ya? Entonces, este narrador obviamente es crítico. ¿De qué? Es crítico del sistema de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos. Por eso está escribiendo lo que está escribiendo. Entre paréntesis, a veces ayuda un poco a leer cómo se llama él. Se llama Terrorista, de John Updike. Por algo se llama Terrorista. Bien. ¿Qué tipo de narrador presenta el fragmento anterior? Esa es la pregunta. Y ahí le pego una miradita a la alternativa. Ya sepa dónde va la micro. Cada 9 años entran a la casa 9 hombres para que yo los libere de todo mal. Para que yo... Ya sé que es protagonista, lo más seguro. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangrente las manos. Donde cayeron quedan y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegaría mi Redentor, mi Salvador. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si me hubiera alcanzar a todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor?, me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? Bueno, obviamente este es el Minotauro de Creta, ¿ya?
que está esperando a los jóvenes griegos que llegan como tributo a Creta, ¿ya? Y está encerrado obviamente en el famoso laberinto, y por eso ahí habla de los laberintos y qué sé yo, ¿ya? El Minotauro de Creta era un hombre con cabeza de toro, por eso dice, ¿será tal vez un toro con cara de hombre? O sea, inverso a él. ¿O será como yo? O sea, como yo, un hombre con cabeza de toro. Bueno, naturalmente, si vamos a la pregunta, ¿qué tipo de narrador presenta el fragmento anterior? Yo habla en primera persona y obviamente que es el narrador protagonista. En este caso, el Minotauro de Creta, encerrado en el famoso laberinto de Creta, construido por Dédalo e Ícaro, que escaparon con alas de seda del laberinto. Y Teseo, que mató al Minotauro, pudo salir de él porque usó el hilo de Ariadna, con el cual recorrió el laberinto y después siguió al hilo en reversa. Y así no se perdió dentro del laberinto. Lee el siguiente poema. ¿Qué figura literaria da sentido a las estrofas inicial y final del poema? Bueno, ahí hay varias figuras literarias en la alternativa. Crótalo, 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 escarabajo sonoro. El araña de la mano rizas el aire cálido y te ahogas en su ritmo de palo. Crótalo, 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 escarabajo sonoro. Bueno, una personificación no es, ¿no es cierto? No está dando características humanas a un animal o a algún elemento, ¿ya? Una alegoría no es una sucesión de metáforas o qué sé yo, no es una alegoría. Onomatopeya. Bueno, una onomatopeya, ustedes saben lo que es, pensar que un pato dice cuac, que un perro dice guau, por ejemplo, y que un gato dice miau y un pollo dice pío. O un martillazo dice, un balazo dice pum, ¿ya? Todas esas serían onomatopeyas. Bueno, ¿qué es el crótalo? El crótalo es la serpiente de cascabel. O también se refiere al cascabel mismo de la serpiente, o sea, suena, al clavijero ese que suena en la cola de la serpiente, es el crótalo, ¿ya? Entonces, aquí hay un sonido onomatopéyico porque este es el escarabajo sonoro que suena el cascabel de la serpiente, ¿ya? Y supongo que sonará algo así como crótalo, 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 ¿ya? O está haciendo una onomatopeya que suena así, ¿ya? Entonces, eso. Ojo que la aliteración es una reiteración, pero en onda así como el ala aleve del leve abanico, ¿ya? Donde hay reiteración de sílabas que suenan similares, ¿ya? Así que podría ser una literación también de algún modo, ¿ya? De algún modo es una anáfora también, ¿ya? Pero sí, me parece que onomatopeya obviamente es lo que marcó el Mineduc. Yo trato de estudiar las preguntas antes ¿ya? De verlas y, claro, me convence que sea la onomatopeya del sonido de la cascabel, de la serpiente de cascabel. Vamos con pregunta 22. ¿Qué características estructurales y de sentido propias del soneto posee el poema anterior? Aquí ni siquiera tengo para qué leerlo. Ustedes saben que un soneto está formado por 4, 4, 3, 3, dos cuartetos y dos tercetos, dando origen a 14 versos. ¿Ya? Así que tiene que ser dos cuartetos y dos tercetos con rima consonante, a propósito.
ada, elo, elo, ada. Ya, o sea que tenemos A, B, B, A. Entonces, 14, no es 14, tiene 14, pero no es 14 menos heptasílabos. Endecasílabo en todo caso. 2 cuartetos y 2 tercetos con rima consonante, no, la rima es consonante. Aquí estamos. 2 cuartetos y 2 tercetos con rima consonante. El último terceto entrega la conclusión del soneto. Claro, el último concluye. Así que esa está clarísima. Vamos con pregunta siguiente, pregunta 23. Voy a seguir con la técnica. ¿Qué figura literaria predomina en los versos subrayados del poema anterior? Ya descuarjeringándome, ya hipando hasta las calles de cansado ya, inmensos montes todo el día alzando, de acá para acullá de bofes voy. Fuera 100.000 palmos con mi lengua, cayéndome a pedazos tal mis padres, aunque en verdad yo por mi seso raso, y aún por lonjas y levas y mandones, que a la saga me van dejando estable, ya a más hasta el gollete no poder, al pie de mis hijuelas avergonzado, cual un pobre amanuense del Perú. Bueno, no es anáfora, donde se repite una palabra al inicio de los versos. No es oxímoron, donde se pone algo que es aparentemente contradictorio, por ejemplo, el famoso hielo abrasador de Quevedo, ¿ya? Refiriéndose al amor, el hielo abrasador, y tenemos un oxímoron. Un hiperbatón es la inversión gramatical común o correcta. Y eso sí, pues eso se ve aquí. Hasta las calles de cansado va hasta las calles, hasta el límite significa eso, ¿eh? Todo el día alzando inmensos montes, sería como lo normal, por decirlo así. Que a la saga me van dejando estable, me van dejando estable la saga. Avergonzado al pie de mis hijuelas, ¿ya? Entonces está todo invertido, o sea, hiperbatón. Obviamente comparación no es. Oxímoron tampoco y anáfora tampoco. Vamos con pregunta 24. Lea el siguiente fragmento poético. Aplica pues un rato los sentidos al bajo son de mi zampoña ruda, indigna de llegar a tus oídos, pues de ornamento y gracia va desnuda. No leí la pregunta. ¿A qué tipo de poema corresponde el fragmento anterior? ¿A una oda, a una égloga, a una elegía, a un soneto? Soneto lo puedo descartar al tiro. Acabo de decir que el soneto es 4-4-3-3 y esto no es 4-4-3-3. Así que, aplica pues un rato los sentidos al bajo son de mi zampoña ruda, indigna de llegar a tus oídos, pues de ornamento y gracia va desnuda. Más a las veces son mejor oídos el puro ingenio y lengua casi muda, testigos limpios de ánimo inocente que la curiosidad del elocuente. Por aquesta razón de ti he escuchado, aunque me falten otras, ser merezco, lo que puedo te doy y lo que he dado, con recibirlo tú, yo me enriquezco. Bueno, yo sé que en una primera lectura a veces uno entiende poco de qué se trata el verso, pero en una segunda lectura uno empieza como a entenderlo, ¿ya? Sea en el caso analítico, porque cuando obviamente yo leo poemas me dejo llevar por lo que me provoca, por lo que me evoca, por la emoción. No soy tan analítico como tengo que serlo ahora que estoy dando una prueba, ¿ya? Bueno, en la segunda lectura, por ejemplo, aquí yo pude darme cuenta que aquí hay una persona que quiere que lo escuchen tocar la zampoña, ¿ya? Aplica pues
un rato los sentidos, al bajo son de mi zampoña ruda, indigna de llegar a tus oídos. Entonces le está pidiendo a un señor que lo escuche tocar la zampoña, pues de ornamento y gracia va desnuda. Ok, o sea, va a tocar la zampoña y quiere que llegue a los oídos de un señor, porque obviamente él está siendo humilde, muy humilde. Es un campesino probablemente dirigiéndose a un señor que va pasando, o a lo mejor a su señor, o a un noble, ¿ya? Y le dice, aplica un rato tus sentidos, tus oídos, ¿ya? Al bajo son de mi zampoña ruda, o sea, bruta, por decirlo así, no es una zampoña así de un instrumento exquisito. Indigna de llegar a tus oídos, está alabando ahí al Señor y está siendo muy humilde. Pues de ornamento y gracia va desnuda, mas a las veces son mejor oídos el puro ingenio y lengua casi muda, testigos limpios de ánimo inocente, que la curiosidad del elocuente. Bueno, aquí una oda no es, porque una oda es una alabanza que se hace, por ejemplo, a una persona. Un soneto ya sabemos que no es. Una elegía es que se refiere a la pena, a la muerte, al pesar, a un lamento. Eso, una elegía es un lamento. Así que no nos queda más que una égloga. Una égloga es una poesía pastoril, bucólica, que narra la vida campestre, normalmente idealizándola, ¿ya? Así que estamos más cerca de una égloga que de cualquier cosa, ¿ya? No es una égloga que yo pondría como ejemplo paradigmático, pero las otras tres están muy lejos. En cambio, una égloga sí puede ser, un poquito forzada a mi juicio, pero sí puede ser. Es un campesino, yo lo veo así, que está pidiendo a un señor que lo escuche. Es un campesino todo esto inocente, humilde. Y las églogas trataban de eso, de campesinos inocentes y humildes que narran la pastoril vida y bucólica vida del campo, idealizándola. Así que es más égloga que cualquier otra cosa. Vamos con pregunta siguiente, pregunta 25. A partir del fragmento anterior, ¿cuál es la característica de Polichinela? Oh, amor, a Polichinela habla. Oh, amor, 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 ¿qué diablo de fantasía se te han metido en la cabeza, desdichado Polichinela? Se habla a sí mismo. Descuidas tu negocio y dejas tus asuntos abandonados, no comes. Apenas si bebes, pasas las noches en claro y todo esto, ¿por qué? Por una dragona, una verdadera dragona, una diableza que te rechaza y que se burla de cuanto le diga. Pero es inútil razonar sobre este punto, pues eres tú, amor, quien lo ordena, y es necesario enloquecer como le ha sucedido a tantos otros. Verdaderamente, no es esto lo que mejor le cuadra a un hombre de mis años. Pero, ¿qué le vamos a hacer? La discreción no depende de nuestra voluntad, y un viejo puede perder la cabeza de igual modo que un mozalbete. Bueno, no necesitamos seguir leyendo más. Obviamente, ¿cuál es la característica de Polichinela? Un viejo enamorado. ¿Cómo sé que es viejo? Bueno, porque ahí lo dice. Ahí también habla de mis años. Un hombre de mis años. Y está enamorado. Está clarísimo. Ya. Pregunta 26. Igual voy a leer la pregunta primero. Recuerden que creo que es una muy buena estrategia. De acuerdo con las características del fragmento, ¿quién es el antagonista de la obra anterior? La obra es Enrique IV de Shakespeare. Bueno, dice, escena 9, castillo de Kenilworth, clamoreo de trompeta, entran el rey Enrique y la reina Margarita y Somerset en la terraza del castillo. Rey.
¿Hubo nunca un rey en posesión de un trono terrestre con tan poco mando sobre la felicidad como yo? Apenas salí de la cuna, fui rey a los 9 meses. Jamás hubo súbdito que aspirase a ser rey, tan ferviente como yo deseo ser súbdito. Entran Buckingham y el viejo Clifford. Salud y felices nuevas a vuestra majestad. Bien, Buckingham. ¿Ha sido apresado el traidor Cade o se ha retirado para volver más fuerte? Entran por debajo de la terraza cierto número de compañeros de Cade con cuerdas al cuello. Se ha fugado, mi señor, y todas sus fuerzas ceden. Y los que están aquí, en esta humilde actitud, con la cuerda al cuello, esperan de vuestra Alteza la sentencia de vida o muerte. Bueno, aquí tampoco necesito seguir leyendo más. Obviamente que, ¿quién es el antagonista? Ahí está, el antagonista, el traidor Cade. ¿Y quién es el protagonista? El rey Enrique IV. Así que el antagonista es Cade, el que se opone a los deseos, a la voluntad del protagonista, que es el rey. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta 27. De nuevo, la misma técnica que me encantó. ¿A qué elemento del género dramático corresponde el fragmento anterior? A una escena, una parte, una acotación, un acto. Lea el siguiente fragmento de una obra dramática. Hay un paréntesis ahí, ojo. La noche de ese día. Ya en toda la habitación no queda nada más que el decorado inicial, todo está revuelto, todo patas para arriba, la cortina ya no está. En vez de ella cuelgan los pantalones de hombre, de esquina a esquina cuelgan guirnaldas de camisas de hombre atadas de las mangas, entrelazadas de otras, y sigue, y es pura escenografía. ¿Cómo está la escenografía? ¿Ya? Entonces, noten que no hay diálogo. Esta es una obra dramática donde los actores deberían dialogar y irnos contando la historia. Aquí no hay diálogo, así que no es una escena, no es un acto, el acto estaría marcado por el bajar y subir el telón, ¿ya? Noten que aquí se abrió el paréntesis y el paréntesis se cierra al final. Así que claramente esta es una acotación en la cual el autor está diciendo la escenografía, ¿no es cierto?, para que comience, supónganse, el primer acto. Aparte, no es, obviamente aparte, recuerden que es cuando el actor se dirige al público. Y los otros actores no escuchan lo que el actor dice al público en esa parte. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 28. ¿Cuál de los siguientes adjetivos caracteriza mejor al personaje del viejo? La acción transcurre en San Carlos de Chiloé en 1834. Viejo. Aquí hay gato encerrado. Sí, no hay nadie tan rico para gastar tanto dinero con un fin tan inútil. Es oscuro, lo repito. Mire que andarlos vigilando a los bichos eso. No me creo que el rey de Inglaterra haya mandado a un hombre solamente a buscar lagartos y escarabajos y romper piedras. Y además, si nosotros hubiésemos mandado a alguien allá diciendo que solo iba a hacer eso, estoy seguro de que allá lo ejecutaría. Darwin, ¿eh? Nada menos que Darwin. Entonces, devuélvame mi Ditricia lepidoptera larvaria. Viejo, no. ¿Qué se imaginaba, jovencito? ¿Usted cree que yo no sé lo que pretende? Yo no nací ayer, ¿sabe? Los gusanos me los quedo. A mí nadie va a engañarme así. Gay. Claudio Gay, nada menos que Claudio Gay. Convivieron Gay y Darwin en Chile en un momento dado. Por favor, permítame, Charles. Adelante, Claudio. Gracias, señor. Es claro que usted no nació ayer. Nadie pretende negárselo. Es más, creo que todos estamos de acuerdo en que usted presenta claramente el aspecto de una persona que nació hace más de 60 años. En esos tiempos muy viejos, ¿eh? Mucho tiempo. Sí, el señor Darwin no pretende engañarlo. Solo necesitamos que alguien se preocupe de estas larvas durante la semana para poder hacernos de las, ¿cómo se dice? Mariposas. Eso es todo. Si no me sueltan, voy a ponerme a gritar. Y mi nieta es la nuera del gobernador, ya van a ver. Gay, maravilloso. Si le gusta más, yo podría hacerle un retrato a su nieta y usted se lo regala. Y a cambio no. La vanidad es un pecado terrible y ustedes quieren tentarme. Ave retro. ¿Cuál de las siguientes características o adjetivos caracteriza mejor al personaje del viejo? ¿Es terco? Sí, es terco.
¿Es cascarrabia? Sí, es cascarrabia. ¿Es mezquino? Sí, es mezquino. De todo. Pero es más que nada un viejo desconfiado, no confía en nada y no sabe que está hablando con uno de los científicos más notables en la historia de la humanidad, que es Charles Darwin, ¿no es cierto?, el padre de la teoría de la evolución. Bueno, eso no lo sabe en ese momento, la historia lo dirá más adelante. Y efectivamente Darwin andaba haciendo lo que el viejo, sí, andaba buscando lagartos, escarabajos, rompiendo piedras y haciendo todo un estudio botánico, geológico, biológico, de lo que él iba viendo en su famoso viaje a bordo del barco Beagle. Vamos con pregunta 29. ¿Cuál es la visión de mundo que se desprende del fragmento anterior? Esa es la pregunta. Señor Tepán, entonces, ¿cómo ha venido a la guerra? Cepo. Yo estaba un día en mi casa arreglando una plancha eléctrica de mi madre cuando vino un señor y me dijo, ¿es usted Cepo? Sí. Pues me han dicho que tienes que ir a la guerra. Y yo entonces le pregunté, ¿pero a qué guerra? Y él me dijo, qué bruto eres. ¿Es que no lees los periódicos? Yo le dije que sí, pero no lo de las guerras. Sapo. No sé, pues. Igualito, igualito que me pasó a mí. Sí, igualmente te vinieron a ti a buscar. No, no era igual. Aquel día tú no estabas arreglando una plancha eléctrica, sino una avería del coche. Digo en lo otro. Continúa. ¿Y qué pasó luego? Le dije que además tenía novia y que si no iba conmigo al cine los domingos, la iba a pasar muy aburrido. Me respondió que eso de la novia no tenía importancia. Igualito, igualito que a mí. Dice Sapo. Cepo. Luego bajó mi madre y dijo que yo no podía ir a la guerra porque no tenía caballo. Igualito dijo mi padre. Pero el señor dijo que no hacía falta caballo. Yo le pregunté si podía llevar a mi novia y me dijo que no. Entonces le pregunté si podía llevar a mi tía para que me hiciera natillas los jueves, que me gustan mucho. ¿Cuál es la visión del mundo que se desprende del fragmento anterior? Bueno, esto parece un diálogo del absurdo, ¿no es cierto? Ya, así que nos muestra un poco el sinsentido de la guerra, obviamente que sí. La negación de la guerra, no, porque no nos niega la guerra. La ingenuidad de algunas personas al ir a la guerra, sí. La ignorancia de las personas sobre la realidad de la guerra, también. Bueno, aquí yo encuentro que tanto A como C como D podrían ser. Habría argumentos para defender cualquiera de esas tres. El Ministerio dio como correcta la A, el sinsentido de la guerra. Yo creo que más que nada por el diálogo de absurdo que hay aquí. O sea, llevar a la tía a la guerra, todo lo que dice, el diálogo en sí mismo es absurdo. O sea, es un sinsentido. Creo que ese es el argumento más en favor de esa, ¿ya? Yo encuentro entre paréntesis que la D está muy buena también. Pero bueno, hay que elegir una. Y en este caso el ministerio eligió esa. Yo creo que sería defendible C y D. Bien, vamos con pregunta 30. Espero que se vea bien la figura. Aquí está Condorito entrando a una oficina. Empieza a hacer algunos arreglos. Y dice plan, pum, pam. Ahí está con un martillo, clavando un clavo. El pobre hombre no soporta tanto ruido de maestría. Terminó la pega Condorito y sale, se va y la puerta de la oficina a la cual entró dice silencio. ¿Qué figura retórica da sentido al cómic anterior? No leí la pregunta, pero aquí, como hay puro dibujo, no era tanto lectura. Hipérbole, por supuesto que no es. Hipérbole, recuerden, es una exageración. Paradoja, sí, esto es paradojal. Antítesis podría ser. Día y noche es una antítesis. Ruido y silencio. Pero la antítesis es como más directa. Aquí hay algo como indirecto, digamos. ¿Ya? Decir el día y la noche es una antítesis directa. Pero aquí hay algo paradojal. Paradojal que el trabajador tuviera que meter tanto ruido en la sala que dice silencio.
onomatopeya podría ser, porque esos pam, pum, plam son sonidos onomatopéyicos. Así que la cosa está entre paradoja y onomatopeya. ¿Qué figura retórica da sentido al cómic anterior? Yo creo que este silencio que está aquí da más sentido que los plum, pam, pum. Si pienso que ese letrero de silencio da más sentido que los... ¿Ya? Entonces es más fuerte la paradoja como sentido al cómic que la onomatopeya. Que también, entre paréntesis, algo de sentido le da, por supuesto. Pero creo que la paradoja, porque aquí es como hay un humor escondido detrás, ¿ya? La onomatopeya sería algo más directo, y la paradoja siempre tiene como algo es una oposición de ideas, pero más indirecta, más sutil, más inteligente, si ustedes quieren decirlo de otra forma. Ok, vamos con siguiente pregunta 31. Dice, ¿se han fijado? Sergio Freire, hay un libro, especie de compendio de lo que su joven autor ha venido mostrando en el Club de la Comedia, que se inspira en la exitosa serie norteamericana Seinfeld. Dar una mirada humorística, deslenguada y hasta transgresora de modos y costumbres de sus compatriotas. En sus sarcásticas páginas, nada ni nadie se salva. Sexo, política, lenguaje, medios de comunicación, religión y clases sociales. Editorial Planeta, Santiago, 140 páginas, precio de referencia 5.700 pesos. Esto apareció en la revista Caras. ¿Qué propósito predomina en el texto anterior? También debía haberla leído antes. Opinar, sí podría ser. Él opina que es sarcástico, da una mirada humorística. Ahí hay una opinión. ¿Formar opinión? No. No intenta convencer, ni persuadir, ni formar opinión. Informar, sí, nos está informando del libro. De hecho, nos da información dura, por ejemplo, la editorial, el número de páginas, el precio. Entretener. Entretener, el libro podría tener el propósito de entretener, pero no este texto, y aquí nos está preguntando por este texto. Este texto no es para entretenerse. Así que la cosa estaría, ¿qué propósito predomina en el texto anterior? ¿Opinar o informar? Bueno, creo que para opinar él tendría que meterse más profundamente en el libro, opinar a lo mejor del capítulo 1, el capítulo 2, del desarrollo del libro, porque aquí habla algunas generalidades, ¿ya? Así que entre informar y opinar, yo creo que nos está más informando, nos está dando a conocer este texto, ¿ya? Y obviamente aquí hay información dura, el editorial, el número de páginas, el precio. Así que es más informar que opinar, aunque a mi gusto también hay algo de opinión. Bueno, la pregunta es, ¿qué propósito predomina? ¿Ya? Significa que pueden haber dos o tres, pero predomina uno sobre otro. Y vamos con la última de este set. ¿En qué tipo de argumento se basa el fragmento anterior? 13 de enero de 2020 por Mark Buchanan. Durante más de 30 años los científicos han tratado de informar a los gobiernos y al público sobre la urgente amenaza del calentamiento global, trabajando arduamente, como exigen las normas científicas, por reconocer honestamente los límites de lo que saben. No ha funcionado. Como señala un informe reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las emisiones de dióxido de carbono han aumentado, no disminuido, incluso los pocos años después del prometedor Acuerdo de París. Las propias proyecciones de los países para su uso de combustibles fósiles sugieren que las emisiones seguirán creciendo por lo menos hasta el 2030, lo que empeorará el problema climático. Bueno, el tipo de argumento son hechos. Aquí hay hechos. ¿Cuáles son los hechos? Se basa en autoridad. Claro, porque es el Programa de las Naciones Unidas quien está señalando todo lo que hemos dicho anteriormente y lo que decimos
en general en el texto. Según este programa, como señala un informe reciente, las emisiones del dióxido de carbono han aumentado. Por eso sabemos que han aumentado. No es que hayan aumentado, nosotros demos cifras de aumento, tengamos cifras duras. No, es porque nos estamos basando en el informe del Programa de las Naciones Unidas. Por lo tanto, es un argumento de autoridad, y en este caso la autoridad es ese programa que hemos descrito hoy. Y bien, estimados colegas, con esto terminamos este set de preguntas y nos vemos próximamente en el siguiente para completar la SEP Lenguaje 2021 segundo ciclo. Muchas gracias.